¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarle. Gracias por continuar con nuestra programación a esta hora de la mañana. Queremos agradecer, como siempre, a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. En esta mañana de día jueves tenemos un análisis importante con respecto a lo que sucedió el día de ayer en la Asamblea Legislativa, donde inmediatamente de conocerse un debate alrededor de la necesidad de quitar la deuda política a los partidos, se llevó a cabo lo que fue la ratificación de un artículo de la Constitución, lo cual ha despertado una serie de reacciones, unas a favor, otras en contra, en fin, parte de la temática que vamos a tener este día en nuestro programa. Por eso le invitamos a usted a que se quede con nosotros y nos acompañe. Este 29 de enero marcará un antes y un después en la historia del país, luego que los diputados de Nuevas Ideas y partidos aliados ratificaran el artículo 248 de la Constitución, que elimina los frenos creados para modificar la Carta Magna y da vía libre para que una misma legislatura pueda hacer los cambios que considere necesarios. De hecho, el primer cambio en la Constitución fue la derogación del artículo 210 para eliminar la deuda política que es entregada a los partidos que participan en un proceso electoral. No un parche, no algo momentáneo, sino de forma permanente. Y aquí lo queremos dejar claro. Nosotros estamos de acuerdo en que la deuda política ya no exista más y que ya no esté contemplada en la Constitución. Vaya que buscaron la excusa perfecta para poder trastocar la Constitución. Ustedes pudieron haber pedido el periodo pasado el quitarse la deuda política y haber hecho el cambio en esta, sin necesidad de tocar toda la Constitución. La oposición señaló a los legisladores oficialistas de trastocar la Constitución sin haber sido nombrados como Congreso Constituyente, es decir, elegidos en urnas con el único objetivo de aprobar reformas constitucionales. Otros sectores temen que esta reforma abra las puertas a cualquier modificación, incluyendo una reelección indefinida, incluso antes de finalizar el actual periodo legislativo en abril del 2027. En sus redes sociales, el presidente Bukele respaldó esta reforma asegurando que la eliminación de la deuda política era una promesa pendiente de su gobierno con la población salvadoreña. Pero para analizar con profundidad los impactos de esta reforma, no se pierda hasta mañana el programa de Diálogo 21 con Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Bien, gracias Jonathan por darnos esos insumos pertinentes para poder llevar a cabo este análisis, y quiero dar la más cordial bienvenida a Tania Pastores, abogada de la República y también panelista frecuente de nuestros programas. Bienvenida, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias Ernesto, el gusto es mío estar acá nuevamente en Diálogo. Esta es mi casa, el Grupo Megavisión, me siento como en casa, así que es un placer estar aquí con tu audiencia. Ok, oportuna tu presencia, sobre todo para leer lo que se ha estado debatiendo mucho y que tiene que ver precisamente en el fondo, el tema de la deuda política, pero para eso, como lo decían algunos expertos en la materia, lo primero que hay que hacer es hablar de modificaciones dentro de la Constitución, porque hay un artículo que precisamente lo establece, que los partidos políticos lo merecen. Pero bueno, más allá de haber sido abordado el tema, lo que se tenía que haber hecho es la ratificación del artículo 248 para poder entrar en esa otra dimensión donde esta misma Asamblea puede aprobar y con la misma puede de alguna manera también, digamos, ratificar. Sí, en realidad yo creo que, bueno, en lo personal, yo estoy de acuerdo en esta ratificación de reforma, lo dije desde que se había hecho la propuesta de reforma al artículo 248 de la Constitución. Quizás hay un poco de desinformación o de terror infundado en redes también acerca de en qué consiste esta reforma. Y es que tenemos que recordar que, vaya, nuestras constituciones han sido objeto de golpes de Estado. Quienes las hacen, para que recordemos, no son los mejores constitucionalistas, ni siquiera son constitucionalistas, abogados constitucionalistas en el ejercicio de su profesión, quienes hacen las constituciones.
Ahora, ellos son quienes nos explican, nos ilustran, los abogados constitucionalistas, cuáles son esos principios, esos valores a los que hay que aspirar, ideales prácticamente de una buena constitución, y todo siempre relativo desde el punto de vista que o la ideología o los principios bajo los cuales haya sido o los que crea esta persona que es constitucionalista. Dicho lo anterior, nosotros tenemos constituciones, bueno, las que regulan los mejores derechos que hemos tenido en El Salvador desde 1950, y sin embargo siempre fruto de golpes de Estado. En el 1982 nosotros sabemos que en el marco de la guerra esta constitución de Dawison fue aprobada, y que en el 83 y que en el 92 se hicieron las últimas reformas para poder hacer el cese de la guerra, y que en realidad lo que hubo fue un acuerdo, que por cierto se hace una aprobación de todas las reformas constitucionales por una asamblea en un momento y luego pues al día siguiente, entonces como que este antecedente, periodo, ¿no? Sí, correcto, e iniciando otro, entonces como que el antecedente ya está sentado. ¿Ha sido un cuadro, una película, un déjà vu entonces prácticamente de lo que... Es más o menos un déjà vu. Lo que sucede es que te están vendiendo la idea de que estás asesinando la Constitución, que el día de ayer murió la democracia, entonces, y te meten en la cabeza cosas que te impiden analizar la realidad de una forma distinta que la muy teórica, porque es que nosotros, si este documento, Constitución de la República, no lo hacen abogados constitucionalistas, sino que lo hacen ciudadanos de la República en algún contexto de la historia, entonces nosotros no podemos esperar que en la actualidad tengamos una constitución, por más que digan, sí, hay constituciones, que hay países que no tienen constitución, hay países que tienen que no han hecho reformas constitucionales en muchísimos años. Bueno, esta constitución que nosotros tenemos está hecha en el marco de la guerra, está hecha por personas que creo que en El Salvador, nosotros, muchos salvadoreños, tenemos la sensación que nos han quedado debiendo mucho por la impunidad en la que han navegado muchos exfuncionarios, incluidos casi todos los de esta Constitución del 83. Entonces, vos te quedas pensando, ¿cuál es el terror que le estás metiendo a la gente cuando nosotros, por lo menos yo sí quiero que aprendamos a entender que este documento tiene que servir para arreglar nuestra realidad? Nosotros no podemos hacer que encaje nuestra realidad a estos documentos. Ese fue el éxito. Palabras más, palabras menos, una actualización. Una actualización. Del estado actual del derecho como tal. A la realidad, ya esto no es una foto de la realidad, esto es un video, ¿verdad? Ya vemos que la gente en repetidas ocasiones y de una forma muy contundente está clara que el cambio a lo que le ha apostado a partir del año 2019. ¿No es esto un golpe a la democracia, como lo dice? Yo no lo veo como un golpe. Es que fíjate que te están vendiendo como que asesinaste la Constitución, cuando lo que has hecho en el artículo 248 es agregar una forma nada más de las que ya existen para reformar la Constitución. No te están derogando el mecanismo de Constitución y te están diciendo este es el único que va a quedar. Lo que sucede es que, vaya, si tú lo enfocas desde el punto de vista de que tenés una bancada cian en este momento mayoritaria, por supuesto que te incomoda. Pero si tú suprimís hipotéticamente el hecho de que esta bancada cian, digamos, no está, hagámonos el ejercicio mental de que esta bancada no existe en este momento, que tenemos, como en el pasado, no los partidos del pasado, pero tenemos dos nuevos partidos. Este mecanismo de reforma constitucional no se va a dar tan fácil. No es como que en la mañana haces una reforma y en la noche haces otra, porque es que esta es la coyuntura actual, porque la gente quiere que el presidente Bukele tenga gobernabilidad y le ha dado una super mayoría. Te voy a hacer las preguntas, obviamente, recogiendo de esos insumos de ese escenario en el que gravita el tema, ¿no? No sobre pretexto el tema de la deuda política, que para la población obviamente eso no debe continuar, para poder profundizar y hacer los cambios dentro de esa estructura jurídica del país. Cuando vino a favor de ciertos sectores, el presidente Bukele y toda su bancada, sí, nos ofrecieron reformas constitucionales en muchos temas y este es uno de ellos. Lo que pasa es que quedan debiendo mucho más. Por ejemplo, a mí me gustaría que se quitara el fuero constitucional, por lo menos para delitos comunes, pero esta reforma constitucional integral no se ha hecho y sí se prometió en la primera gestión del presidente Bukele. Entonces, la deuda política es algo que vienen años muchos salvadoreños reclamando, y si me decís, es que no son todos los salvadoreños, mira, los salvadoreños que tenemos voz somos los que nos levantamos en las mañanas en las votaciones y vamos a ejercer el sufragio. Los demás están de acuerdo en lo que
elijamos o lo que hagamos los que vamos a votar. Entonces, tú puedes decir, bueno, si la mayoría le ha dado por 2 periodos consecutivos al presidente Bukele sus mayorías para que haga lo que considere, entonces, ¿por qué te vas a oponer vendiéndole a la gente que este es el terror porque estás matando la democracia, porque hoy vas a hacer una reforma y mañana? Eso sucede en este momento porque tenés una bancada mayoritaria. Eso y sin embargo, esto es bien difícil que se vuelva a replicar. ¿En el pasado otro partido con ese poder de decisión unánime lo hubiese hecho? Yo creo que sí, lo que sucede es que no han tenido... Los votos cuentan, es como, ¿no?, el FMLN, no es el problema de la dictadura, es que el dictador, como dicen ellos, no es de ellos. Entonces, aquí no es que es un problema de mayorías, porque si que hubieran tenido la mayoría en el pasado, lo hubieran hecho también, si es que el poder se usa. El poder no está allí para ay, voy a ver qué hago, ¿no? Y la gente no está pendiente de cómo le muerdo a la Constitución un artículo. La gente quiere cambios, quiere realidad. La gente quiere dejar de patrocinar a los partidos políticos porque lo que han hecho es robarnos. ¿Cómo crees tú que se va a tener ese cuidado en su momento, ese cuidado que debe de existir para no atropellar, o en el fondo de lo que se busca se logren esos objetivos de poder establecer y actualizar? Ese es un riesgo que siempre está, porque yo creo que negarlo sería engañar a la gente también. ¿Por qué no haber una discusión? Porque muchos creen que dentro de lo que es el canon anterior, obviamente se tenía que haber establecido mecanismos, procesos para consultas, para discusión más profunda y saber hacia dónde se quiere llegar con una reforma. Es que también nosotros queremos que se pongan a debatir y a discutir. Pero ¿es sano a tu parecer? Es sano, por supuesto. Si el vicepresidente Ulloa escuchó a todos los sectores, los que no fueron escuchados porque no quisieron ser escuchados, porque no quisieron ser parte de ese proyecto. Todavía falta toda esa reforma integral que propuso el doctor Ulloa, y sin embargo lo que pasa es que no es que no se esté oyendo a la gente, es que tú tenés una bancada mayoritaria de donde 60, 53 son del mismo partido político. Entonces, ¿tú qué querés oír? Que se estén agarrando entre los 53 diputados, cuando evidentemente la gente los puso ahí para darle gobernabilidad al presidente, no para que estén peleándose ni debatiendo, sino que si el presidente manda una iniciativa, pues ya saben que le van a dar cumplimiento. Entonces, no esperes un debate de ideas entre una bancada que responde a las ideas principales del líder en la nación actualmente, que así lo ha votado la gente por 2 periodos consecutivos, y que al parecer, si el presidente de la República continúa teniendo el mismo caudal político que considero que sí tiene, va a repetirse en el 2029. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Que se empiecen a discutir entre ellos los de la bancada de Cian. Eso no va a pasar. Entonces, ¿cómo podés tú? Es que es una coyuntura diferente. En el pasado se daban las discusiones, pues porque obviamente tenías a la derecha y a la izquierda vendiéndote una idea de democracia y de gobernabilidad, o de gobernanza, pero lo que había era maletines y repartos de puestos políticos. Entonces, si esto va a ser la base para incluir una posibilidad de reforma constitucional que nos permita acercarnos a los cambios necesarios, que no tengamos que esperar 6 años, ¿qué cambio, o 4 años. ¿De qué cambio se puede en algún momento extraer de un análisis como el que tú estás por haciendo? ejemplo, no se discutió y pudo haberse discutido todas las reformas que planteó el vicepresidente Ulloa. De acuerdo, habían cosas más importantes, consideraron los que están en el gobierno en este momento, a los que se les dio prioridad. Pero eso, ¿por qué tendría que ser un impedimento para que en la actualidad de esta bancada legislativa haga esos cambios en una sola legislatura? Porque el procedimiento de reforma, lo que existía, sigue existiendo. Lo que se ha hecho es incorporar un nuevo mecanismo. ¿Cierto? Que no esperar mucho tiempo, sino que mismo se haga. Entonces, me hablas de un respeto a esos principios de rigidez y estabilidad que suelen caracterizar, digamos, un marco constitucional en un Es que yo estoy de acuerdo en eso, pero tú tenés que encontrar un equilibrio, porque la rigidez no puede ser un obstáculo para que adecues al contexto actual, a la realidad, a las necesidades. Como decía el profesor Coches el martes pasado en Pulso Ciudadano, tú querés venir y que me digas que dentro de 300 años no puedes tocar las cláusulas pétreas de este documento porque así lo establecieron los constituyentes del 83. No hay una dedicatoria entonces en particular, partidos políticos o qué procesos de alternancia, de gobernabilidad y otros en todo esto. Voy a hacer una pausa y te lo dejo planteado porque sé que hay una esencia todavía en ese análisis, que muchos se preguntan, bueno, estas son las grandes dudas que se tienen y ahora hay que esperar qué es lo que viene, porque ayer, por cierto, en un debate político que teníamos también en radio, hablábamos
sobre si esta es la puerta para ir más allá de lo que representa el tema de la deuda política como una, digamos, figura a eliminar dentro de los partidos. Voy a hablar de eso cuando regresemos. Pausa, no me cambie, regresamos con más. Bueno, y esa calidad se pone de manifiesto a esta hora de la mañana cuando le invitamos a usted a que pueda seguir saboreando una buena taza de café. Degustar una taza de café rico es disfrutar precisamente del café perfecto. Así es que le invitamos a usted a que lo disfrute porque rico es calidad. Así es que continuamos nuestra conversación con Tania Pazora, ella es abogada de la República, y te decía, Tania, que si dentro de todo este mismo contexto, ¿no crees tú que se estaría abriendo las puertas para ir más allá sobre pretexto de tocar el tema de la deuda política, como lo dice algunos sectores opositores? Sí, sí. En realidad ya la pregunta trae como una posibilidad, pero esa posibilidad que tú mencionas, Ernesto, yo lo veo, tenemos dos formas de ver nosotros las cosas en la vida, como un obstáculo o como una oportunidad. Yo en realidad elijo verlo como una oportunidad, que los cambios, por ejemplo, todos recordamos a esa alcaldesa, el trato inhumano, despectivo e insultante que le dio a sus empleados, de la bancada CIAN, por cierto, perdón, del partido CIAN, del partido Nuevas Ideas, y esta alcaldesa, yo creo que en esa población, si pudieran y tuvieran las herramientas, la quitarían a través de un referéndum revocatorio. No obstante haya sido electa. ¿Estás hablando del municipio de...? Es que no recuerdo cuál es el municipio, por eso, pero es una alcaldesa que se hizo viral en 2 ocasiones por el maltrato que le da a las personas y por el abuso de autoridad que ella ejerce. Entonces, si me preguntas y yo fuera de allí, a mí me gustaría quitarla de inmediato a través de un referéndum revocatorio. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Que si la gente quiere quitarla, tiene que esperar hasta el 2027 que hayan nuevas elecciones, si se hiciera una reforma de referéndum revocatorio y luego ratificarla. Ese es uno de los cambios a los cuales hay que Ese es uno de los cuales podríamos esperar. Yo lo esperaría. Esa es una oportunidad que yo veo. Ese plebiscito podría ser. A mí, en realidad, me diera por satisfecha con por lo menos el referéndum revocatorio, porque ese sería una oportunidad para que a través de incluso lo que está planteando el presidente de la República sobre el combate a la corrupción, tú pudieras generar un mecanismo constitucional a través del cual le des la llave a la ciudadanía para que seamos nosotros, únicamente nosotros, los que le quitemos el mandato de representación de funcionarios en elecciones de segundo grado a los que ya eligieron los diputados. Por ejemplo, si hay un magistrado de la Corte de Cuentas de la República, si hay un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, si hay un fiscal general de la República que consideremos que está atentando contra los intereses de los salvadoreños y que aunque fue electo por nuestros representantes los diputados, nosotros consideramos que hay que quitarlo, pues quitémoslo, y que seamos únicamente nosotros para que se le dé garantía a estos funcionarios que son los que ejercen Contraloría, que no van a ser removidos por quienes los nombraron, que son los diputados, si en algún momento deciden investigarlos o controlarlos a ellos. Entonces yo creo que se puede, es decir, es una verdadera oportunidad de crear un andamiaje constitucional que favorezca toda la estructura o la infraestructura legal en el país de un verdadero combate a la corrupción. Yo lo veo como oportunidad. Referéndum revocatorio, me hablas de la otra, ¿cómo se llama? Podría ser incluso, un tribunal constitucional. Si son cosas que se pueden discutir en 2 asambleas legislativas, estoy de acuerdo, pero... Alternancia en el poder para dejarlo... Alternancia en el poder, lo que ya se hizo a través... Yo siempre he dicho algo, y no es nuevo. La jurisprudencia buena
buena para que la entendamos, que nos favorece a nosotros los ciudadanos, hay que llevarla a la Constitución en ciertos temas, porque de lo contrario a lo que se presta es a la interpretación jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, de su sala constitucional del momento, porque así nos han traído todas las salas anteriores, incluso la actual. Como hay una nueva conformación de sala, como hay un contexto diferente, histórico diferente, como consideran que la interpretación de la sala constitucional anterior es errónea, entonces lo que hacen es cambiarnos la línea jurisprudencial, y a veces puede ser en detrimento de las mayorías. Entonces, hay honestidad, hay conciencia de lo que se ha hecho, y pregunto por qué el presidente tuvo que venir a hablar y decir no, eso hay que quitarlo, y obviamente para ¿en el tema de la deuda pública o de la reforma? Sí, obviamente para llevar a cabo las deudas tenías que hacer una ratificación. Sí, claro, es que ese es otro tema. No podías hacer cumplir con lo que estableció el presidente de quitar la deuda política sin hacer un mecanismo de reforma a la reforma constitucional. Porque ahí está en el artículo 248. Porque el 248 te establece cuál es el procedimiento de reforma de la Constitución, y a los mecanismos que ya está establecido ahí en el artículo 248 se ha agregado uno más, es el que puede ser cambiado en una misma legislatura, y ya no que sean necesarias dos. Está, fíjate, no es que se esté eliminando lo que está actualmente. Prometimos eliminar la deuda política, decía el presidente en su cuenta en X. La gente nos reclamó que aún no habíamos cumplido la promesa. Nos tardamos un poco, pero escuchamos al pueblo, y este día estamos cumpliendo. No más financiamiento de partidos políticos con el dinero del pueblo. Te voy a hacer una pregunta, porque también lo escuché de la oposición con respecto a ese tema. No más dinero. Con esto no se estaría de alguna manera abriendo las puertas de financiamientos. Sí, esa es la pregunta, por un lado. Y por otro lado, ¿no es esto de alguna manera querer no darles la oportunidad para fortalecer la base operativa o competitiva en un proceso electoral de los partidos políticos? ¿No se estaría limitando? Lo que sucede porque es que la Constitución, en el artículo que establece el tema de la deuda, es el artículo 210. Ahí dice de que es para poder darles digamos, independencia, democracia, y que eso de independencia es para que yo, siendo un partido grande, tú también como pequeños tengas iguales oportunidades. Sí, y el escenario que no me abra maletines negros, porque si al final lo que pasa es que uno aprende a ver las cosas como se las enseñan o como está acostumbrado a mirarlas, pero siempre hay una óptica diferente en donde tú puedes ver oportunidades nuevamente. Si tú porque en el mecanismo actual igual todo depende de los mecanismos contralores, me dirán algunos. Otros me dirán es que no tenemos por qué estar pagando la deuda política. Yo creo que es ambos, porque en principio yo igual, mi papá, yo creo que está súper contento por esto, porque en realidad él siempre dijo, bueno, y nosotros a cuenta de que tenemos que estarle pagando a los partidos políticos el financiamiento de todos sus proyectos, que al final del día pues ni vienen a ser en beneficio, sino que lo que hemos tenido ahora es corrupción e impunidad. Pero dicho lo anterior, también es cierto que al igual en el caso del FODES, los organismos contralores en El Salvador han fallado a esa función, y han fallado, y siempre lo he dicho, en mi concepción han fallado porque desde la Constitución el mecanismo de elección de todos esos funcionarios se presta para que estén sometidos a la voluntad de quien los eligió. Si es que todos sabemos que para ser electos en todos los cargos que dice el ordinal 19 del artículo 131 de la Constitución, tenés que hacer lobbying político. Entonces, si no haces lobbying político con los partidos que van a tomar las decisiones, pues tú no logras esos cargos. Esa ha sido la regla general. Entonces, cuando vos decís con qué óptica lo veo esto de los partidos políticos y el financiamiento, si tú lo puedes ver en sentido negativo, que si te patrocina o que si te financia una empresa y luego esa empresa resulta beneficiada en el Estado con una contratación, entonces estás diciendo, ya se está prestando para que no haya independencia en ese partido político, sino que responda a esos intereses. Pero tú también puedes ver la otra cara de la moneda. Si tú sabes, porque ahora tiene que haber una transparencia en quién es tu financista, si es privado, entonces, y luego ves una contratación estatal, entonces para eso sirven los entes contralores. Aquí podría haber un conflicto de interés, voy a verificar que, y con eso, esa ley anticorrupción que quiere hacer el presidente Bukele, voy a verificar que no haya habido que a pesar del conflicto de intereses no haya habido una influencia de que porque yo te financié me estás favoreciendo. Tiene que verificarse que el mecanismo de contratación haya sido legal, entonces sí podés hacerlo, si querés hacerlo. Porque no se estaría entonces coartando un poco. No, es que si vos lo querés ver como un obstáculo que te impide hacer los cambios,
¿O es una dedicatoria, obstáculo que te impide hacer cambios. para hacer desaparecer a los partidos, no crees tú? No, Pregunto en es que ese esa es la visión. Si tú lo quieres ver así, así es. Pero si tú lo quieres ver como una oportunidad, entonces encontrás todo el abanico de posibilidades al que te abrís con este tipo de reformas. Entonces tú vas a tener transparencia y contraloría. Y yo pensaría que hay que buscar el mecanismo mediante el cual el Tribunal Supremo Electoral, para respetar la pluralidad y que se den a conocer todos los partidos políticos por igual, que haya un financiamiento para que haya propaganda por parte del Tribunal Supremo Electoral en igualdad de condiciones para todos los partidos políticos. Ya el que consiga patrocinio o financiamiento privado, pues ahí estarán las autoridades que van a ver, exacto, ¿verdad? Pero eso depende de tu proyecto. ¿Tú crees entonces que esta es una buena oportunidad para poder proyectar una sociedad mucho más justa en sí, todas pero eso las también parte políticas? porque nosotros los ciudadanos nos informemos mejor también, aprendamos a ser más no dependientes del Estado ni lo del que nos estén diciendo todos los que nos caen bien, sino que aprendamos a ser verdaderos periodistas personales para nuestro propio interés, ¿verdad? Investiguemos, contrastemos y saquemos conclusiones, nos informemos para tomar mejores decisiones o decisiones informadas. Mira, voy a aprovechar, yo sé que hay mucho de lo que ya se tiene. ¿Por qué crees tú que no se logró tocar el tema de la deuda? El tema de la ratificación, obviamente, ¿cómo va a quedar entonces ahora el Tribunal Supremo Electoral para poder de alguna manera poder certificar y llevar a cabo un proceso de auditorías, por decir cuántos? Tiene que haber una adecuación, por eso es bueno que los cambios se hagan desde la Constitución. ¿Estará obligando a los partidos entonces a abrir sus No, libros? es que están obligados a abrir su libro, ¿verdad? Pero no lo hacen. Lo que sucede es que, cuando tú haces un cambio de la Constitución, estás obligado a que toda la legislación secundaria tenés que adecuarla a ese cambio. Entonces tienen que hacer esa discusión para ver cómo va a quedar de ahora en adelante el tema del financiamiento de los partidos políticos. Pero ahí entra en juego este tema anticorrupción que el presidente ha dado, porque esto vendría también a hacer un encaje con la ley de enriquecimiento ilícito, que tiene más de 60 años en El Salvador y que necesita una revisión urgente y actualización. Te iba a preguntar ese tema está interesantísimo. ¿Qué piensas? Voy a aprovechar estos 3 minutos que me quedan todavía. El presidente envía a la Asamblea la propuesta de ley anticorrupción. Decía él que es un paso decisivo para continuar combatiendo el flagelo. Esta ley busca reforzar el tema de transparencia, el tema de probidad de los funcionarios públicos, porque establece obligaciones para muy los puntuales, parientes, ¿no? Incluso de los Así es, endurecer las penas por los delitos de corrupción, obligar a los servidores y a sus familiares a presentar una declaración patrimonial. 2 cosas. La primera, toda legislación, todo pronunciamiento, toda normativa en favor del combate a la corrupción hay que aplaudirla, aunque vayamos despacio, ahí vamos. 2, ahora vamos a ver el acompañamiento de los otros órganos de Estado y de todas las instituciones, porque necesitamos que en la Corte Suprema de Justicia haya un fortalecimiento de la sección de probidad, que es de donde nacen todas estas investigaciones de enriquecimiento ilícito con el artículo 140 de la Constitución, en donde hemos nosotros detectado en el país a los expresidentes corruptos y funcionarios y exfuncionarios corruptos. Entonces, fortaleciendo ahí, nosotros tenemos, y fortaleciendo por supuesto a la Fiscalía General de la República, el tema de extinción de dominio, todo esto en tiempo actual que van a tener verificación de información de los ciudadanos, todo esto es importantísimo y yo creo que al final del día aquí es donde hay que fortalecer para que nuestro dinero sea bien utilizado y el que ya fue mal utilizado regrese a las arcas del Estado. Bueno, interesante, me quedo todavía con esa intención de seguir conociendo desde tu perspectiva una lectura sobre este tema que sin duda alguna va a seguir generando muchas reacciones. Te agradezco muchísimo la visita. Siempre es un placer estar aquí en diálogo contigo, Ernesto, y con toda tu audiencia. Un saludo. Te agradezco muchísimo. Vamos a continuar analizando este tema y otros. Quédese con nosotros para, desde luego, seguir aprendiendo de las lecturas que nos dan nuestros panelistas invitados al programa. Quédese con nosotros.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos haciendo una lectura sobre estos hechos, estos acontecimientos que han estado marcando el pulso de la opinión en las últimas horas. Quiero darle la más cordial bienvenida también al abogado Óscar Campo. Nos acompaña esta mañana acá en el estudio. Óscar, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias. Gracias, Ernesto. Buenos días a toda tu audiencia. Un gusto estar de nuevo acá en tu programa. Gracias, Óscar. Cuéntame un poquito, ¿cuál es el horizonte que trasciende desde la perspectiva de un abogado como tú? El hecho de que se ha hecho una ratificación a un artículo importante de la Constitución y que abre un abanico de reacciones, unas a favor y otras en contra hasta este momento. Claro, el día de ayer vimos que la Asamblea Legislativa llevó a cabo un proceso de ratificación a una reforma constitucional. Recordemos que ya este proceso pues está establecido en la Constitución cómo se debía de llevar a cabo. En la legislatura anterior, 21-24, ya la Asamblea Legislativa aprobó esta reforma, incorporando un mecanismo nuevo a los ya establecidos en la Constitución para poder llevar a cabo procesos de reforma al mismo texto constitucional. El día de ayer se ratifica, es decir, se sigue el procedimiento que ya está establecido en la Constitución, no se ha hecho nada ilegal en contra de la Constitución el día de ayer, y lo que ahora, a partir de su entrada en vigencia, 8 días después, puede llegar a generar es que habrán posibilidades más reales de poder llevar a cabo procesos de reforma constitucionales que sean necesarios, esperemos en Dios, para el beneficio de la población. Ok, interesante. Voy a ver, ¿qué opinión te merece el hecho de que colegas tuyos en algún momento sostienen que lo que se está haciendo es abriendo la puerta para poder trastocar el estamento constitucional del país a favor de diferentes sectores, particularmente el político? Fíjate que lo que sí se está haciendo con esta reforma constitucional es abriendo la posibilidad precisamente de poder llevar a cabo actualizaciones. Es todo lo contrario. Yo creo que trastocar el sistema político salvadoreño, eso es impensable. Nadie va a venir a cambiar el sistema político de cómo se establece un Estado soberano en este momento. Se va a delimitar si El Salvador se va a adherir a otro país o pierde su independencia. Esas cláusulas no van a ser tocadas. Yo creo que ahorita se abre la posibilidad para poder entrar en un proceso de actualización. Tenemos una Constitución de 1983 con algunas reformas en 1992 con la firma de los acuerdos de paz. Pero de ese año para acá, la situación del país ha cambiado. Las cosas en las situaciones políticas o en el ámbito político del país han cambiado. Te pongo un ejemplo. Ya no es lo mismo que tú estés hablando, por ejemplo, de elecciones de funcionarios de manera indirecta o de segundo grado, como se conocen, que son magistrados de Corte Suprema de Justicia, miembros del Tribunal Supremo Electoral o incluso miembros de Corte de Cuentas, que sean propuestos por partidos políticos, porque ya hay sentencias de la Corte que de una u otra manera han sentado precedentes en las que dicen que tienen que ser personas con independencia para poder ejercer sus cargos. La Constitución todavía te reconoce que los partidos políticos tienen una alta injerencia a la hora de participar proponiendo candidatos. Esto podría ser parte de un proceso de actualización que en la práctica actualmente en el sistema jurídico ya se hace con base en la jurisprudencia que se sentó anteriormente, pero ahora podría ser para mejor dejarlo plasmado en la Constitución. Otros temas posiblemente que podrían ser necesarios que se actualicen son temas de derechos laborales, de derechos de las mujeres en materia de trabajo, temas de compensación en materia de aquellas personas que no tienen un acceso digno de vivienda, educación, salud o agua potable, que la Constitución ya establece también que son derechos fundamentales y que actualmente posiblemente algunos estén sufriendo o estén teniendo carencias en esos temas. Entonces, ahorita se abre un elemento para poder tener procesos de actualización. Yo lo veo más en forma positiva y no tanto en un señalamiento negativo. ¿Qué piensas de la opinión de tus colegas? También voy a citar directamente al abogado constitucionalista Enrique Anaya, que dice que El Salvador dejará de ser ya formalmente un Estado constitucional y entra a un proceso dictatorial, ¿no? Bueno, somos un Estado constitucional de derecho porque tenemos una Constitución vigente, la cual marca los mínimos o los parámetros mínimos para la acción o el accionar político. Esa Constitución no va a desaparecer. Con el proceso que se abrió ayer,
con la posibilidad, porque ojo, hablemos lo que es, ahorita se abrió la posibilidad de que pueda sumarse un mecanismo adicional para reformar la Constitución, no que va a desaparecer la Constitución, no que va a desaparecer la democracia, no que van a desaparecer las elecciones, porque eso ya estará asustando con petate del muerto. Creo yo que ahorita solo hay que hacer los análisis jurídicos. ¿Hay un componente más ideológico? Claro, claro, es un componente ideológico, pues porque si te fijas actualmente, en toda esa reacción a tu juicio. Actualmente se está manejando esta situación debido a que la coyuntura y la aritmética legislativa les favorece a un partido político determinado. En 1997, en 2000, 2003, cuando las coyunturas legislativas eran favorables a otros partidos políticos, se habló mucho del tema de reformas constitucionales. Pero el pueblo no había otorgado mayorías calificadas o mayorías que permitieran llevar a cabo ese tipo de procesos. Sí se hicieron algunos intentos de reforma. Te recordás que en una legislatura se hizo una reforma previo al finalizar la legislatura, y en las primeras semanas de la legislatura nueva se aprobó esa ratificación, pero vino la Sala de lo Constitucional de ese momento y dijo que ese proceso no debía contar. Entonces ya se habían hecho intentos en lo mismo, pero en ese momento no se había hablado de trastocar la democracia, trastocar la Constitución, sino que se hablaba de una actualización. Y yo creo que hoy hay que ser bien conscientes, no los profesionales del derecho que tenemos un poco más de conocimiento en este tema, debemos de también informar a la población, decir los pros, obviamente advertir los contras que pueden haber en un proceso de reforma constitucional, pero no andar asustando con temas que en este momento pues no se están barajando, por lo menos en el escenario político. No hay propuestas que puedan llevar a cabo. No es un agotamiento per se bajo la línea de pedir que hay que quitar la deuda política para un abogamiento para los partidos políticos, como dice la oposición. No sé, yo no te fíjate que el tema de la deuda política es un tema muy interesante. De hecho, es una promesa que se había venido realizando desde hace años atrás en las campañas electorales, y se había señalado también el mal uso que se le daba a ese dinero. Te pongo un ejemplo. Los partidos políticos que reciben o que recibían en ese entonces deuda política con base en la cantidad de votos que habían obtenido en las elecciones anteriores, se utilizaba en parte para financiar sus propias campañas, para sacar anuncios o spots televisivos atacando al contrincante, para tratar de posicionar sus propuestas en el ojo del elector. Pero también se utilizaba ese dinero de manera indebida para tratar de pagar voluntades. Y tú los conocerás muy bien, hubieron muchos señalamientos de compra de voluntades, compra de votos, $20 que le daban por un voto, piezas de comida rápida, traslado de personal en buses desde otros países cercanos o zonas cercanas fuera de San Salvador para llevar y tratar de manipular los resultados de una elección. Entonces la deuda política no era en realidad un mecanismo que sirviera para financiar la independencia del pensamiento político, sino que era más bien financiar las actividades ilícitas, porque los partidos políticos no tenían la posibilidad de rendir cuentas. ¿O qué piensas sobre este otro argumento que se da y que gravita a la hora de tocar este tema, que quitándoles ese financiamiento que debería o debe de ser controlado también por la misma Corte de Cuentas, ¿verdad? Es decir, está normado bajo esos controles, ahora se vuelven más susceptibles a ser trastocados por poderes fácticos, maletines negros o narcoactividad? Siempre se ha manejado, Ernesto, siempre. Actualmente nuestra legislación permite el financiamiento de los partidos políticos, tanto el financiamiento público, que es el que viene a través de la deuda política, como también el financiamiento privado a través de donantes particulares. Los partidos están obligados, obviamente, a llevar un registro de sus donantes, reportarlos a las instancias de control y tener un detalle en qué se gastan esos fondos, pero siempre se ha manejado que muchos partidos políticos recibieron financiamientos y no podemos negarlo. Por ejemplo, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional recibió financiamiento del gobierno venezolano a través de diferentes instancias, a través de diferentes instituciones. La gasolinera Salva, por ejemplo, era un proyecto que financiaron mucho al partido político de izquierda y del cual no se rindió cuenta al final. Entonces, decir que hoy de eliminar la deuda política, que está siendo parte de un proceso que se va a llevar a cabo en estos días, va a ser o va a abrir la posibilidad de un financiamiento ilícito o irregular, eso no es nuevo, eso ya ha venido haciéndose. Y creo yo que ahora, más que nunca, el Estado va a tener la posibilidad de ejercer un mejor control y una mejor fiscalización al tema de este tipo de financiamiento. Los partidos políticos tienen que también buscar mecanismos de financiamiento legal que les permitan cumplir con sus
propuestas o que le permita cumplir con sus actividades de cara a los comicios que se vienen para 2027, y yo creo que están a tiempo para poder transformarse y ser instituciones democráticas y ser instituciones más transparentes. Ok, quiero cerrar este ciclo. Tú hablas de que es la oportunidad para actualizarnos. Sí. ¿En qué nos tenemos que actualizar? Te lo mencionaba, por ejemplo, en temas de probidad, hablemos de ley sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos. La Constitución establece el mínimo de una presentación de declaración de patrimonio al momento de toma de posesión y al cese de las funciones de toma de posesión. Pero el funcionario, cuando llega al ejercicio de la función pública, puede llegar con miles de dólares en deudas, pero en 2 o 3 meses has logrado solventar su situación financiera, no sabemos con base en qué dinero. Y como no existe una obligación que año con año les esté señalando a ellos que deben de presentar su declaración de patrimonio, porque la Constitución no te lo establece, entonces ellos alegan y no lo hacen. Aunque la sección de probidad pudiera también venir y solicitar esos informes, tampoco lo pueden hacer porque la Constitución no se los permite. Hay quienes criticaron que el principal ausente de todo esto fue el tema del debate, el análisis, la consulta. ¿Tú qué crees al respecto? Mira, con el tema de la consulta, yo creo que ahorita lo único que hay que ponerse claros es que no se ha hecho ninguna reforma constitucional que trastoque el sistema político. Solo se está abriendo la posibilidad, dando un mecanismo nuevo, aparte del que ya está existiendo, el que ya existe en la Constitución, para entrar a los futuros debates. Porque ahorita no se ha planteado ninguna reforma constitucional más que la de eliminar la deuda política. Pero de ahí para allá no se ha planteado ninguna reforma constitucional, entonces no se ha abierto un debate como tal, y yo creo que el gobierno o quien plantee las posibles reformas constitucionales en su momento y la Asamblea Legislativa cuando tenga la oportunidad van a abrir ese debate como ya se hizo con la vicepresidencia. Me queda claro. Quiero que hablemos para que nuestros televidentes tengan insumos pertinentes sobre esta propuesta de ley anticorrupción que dio a conocer el presidente de la República. Los alcances que esto tenga, porque quieras o no, ha sido un mal que hemos tenido, un flagelo muy fuerte dentro de la administración pública, que desde luego ha venido a socavar, ¿verdad?, el estamento de las finanzas públicas. Voy a hacer una pausa, regresamos con más. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos con nuestro análisis a esta hora de la mañana. ¿Cuáles son los puntos claves de esta propuesta de ley anticorrupción que el presidente de la República va a enviar o envió? No sé si ya creo que sí se envió. Creo que todavía no la ha remitido o estará por remitirla. Remitirla, ¿no? A la Asamblea Legislativa. ¿Sí? Pero que ya se conoció. Sí, el presidente publicó en redes sociales unos puntos muy importantes acerca de su idea de propuesta de ley anticorrupción, de hecho así le llamó él, y habla en primer lugar, pues me parece muy interesante el tema de las declaraciones de patrimonio, lo que hablábamos en el bloque anterior, Ernesto. ¿Qué dice? Dice obligar a los servidores públicos y a sus familiares a presentar una declaración patrimonial junto con su declaración anual de renta todos los años. Esta declaración será publicada y accesible para cualquier ciudadano. Precisamente, la Constitución te establece en su artículo 240 que todos los funcionarios y servidores públicos de elección popular y algunos funcionarios enlistados o que tienen que ver con el tema de manejo de fondos públicos están obligados a presentar su declaración de patrimonio ante la Corte, específicamente ante la sección de probidad. ¿Qué tipo de funcionario público? ¿Un funcionario Por ejemplo, público el mismo presidente de la República, un motorista No, tienen que ser aquellos funcionarios y específicamente funcionarios públicos que son los que son electos por elección popular o los designados por el presidente. Por ejemplo, el mismo presidente de la República, los alcaldes, los diputados están obligados a hacerlo. Adicional a ellos también, por ejemplo, el director de la Dirección de Obras Municipales, por decirte algo, que lo designa el presidente, como tiene poder discrecional o poder de decisión,
poder de toma de decisión en cuanto al manejo de fondos públicos está obligado también a presentarla. Y así hay una serie de un listado de personas. Obviamente el tesorero de una alcaldía, el que se encarga del departamento de finanzas, del ministerio de Hacienda, por ejemplo, es decir, una serie de funciones que están obligados. Pero actualmente la Constitución solo te dice que lo deben de hacer en los primeros 60 días desde la toma de posesión. Con la idea del presidente cambia completamente esta sintonía, porque ahora tendrán que hacerlo año con año, no solamente al inicio de la toma de posesión. ¿Qué pasa con un alcalde, por ejemplo, que dura 3 años en su ejercicio y que es reelecto de manera simultánea durante los próximos 10 periodos? Termina estando en el cargo 30 años y en esos 30 años este funcionario solo presentó su primera declaración cada 3 años. ¿Qué pasó con los otros años? No hubo incremento patrimonial, no hubo negocios, no hubo adquisición de préstamos, no hubo pago de deudas, eso se desconoce. Entonces, con la idea del presidente que ahora los funcionarios públicos y servidores públicos que están obligados puedan presentar esa declaración año con año a la par de la declaración de ingresos, te va a servir como mecanismo de control para cotejar sus ingresos. Y dice accesible para cualquier ciudadano. Hoy en día no es accesible. Fíjate que la declaración de probidad, como tiene datos personales, contiene información que es de carácter reservado. Muchas declaraciones de patrimonio no son presentadas o no son dadas a conocer al público. A pesar de que el Instituto de Acceso a la Información Pública sí liberó en algún momento, junto con la Corte Suprema de Justicia, y dieron un acceso de algunas versiones públicas de las declaraciones de patrimonio, esto permitió en su momento poder enjuiciar a expresidentes como el expresidente Francisco Flores, al expresidente Elías Antonio Saca, al expresidente Sánchez Serén, porque se determinaron incrementos patrimoniales injustificados gracias a esta declaración de probidad que fueron solicitadas a través de la Ley de Acceso a la Información Pública. Pero si ahora esta ley anticorrupción, que puede llegar a tener un carácter especial, va a establecer la obligatoriedad de que sean públicas estas declaraciones, va a ser mucho más fácil para la Contraloría Social, va a ser mucho más fácil para la Fiscalía, va a ser mucho más fácil para el periodismo, va a ser mucho más fácil para el ciudadano conocer si su alcalde, si su diputado se enriqueció ilícitamente o no. A ver, otro componente importante, obviamente, endurecer las penas para los delitos de corrupción. Pero aquí viene este otro que me gustaría conocer tu punto de vista. Crear una nueva categoría de delitos sancionando diría, con prisión para castigar el testaferro, uso de prestanombre. Exacto. Es que esa es una figura que actualmente en nuestra legislación penal no se encuentra regulada. Tú tenés delitos como, por ejemplo, los delitos de enriquecimiento ilícito, los delitos de peculado, tenés temas de negociaciones ilícitas, etcétera, etcétera, que ya están regulados, que tienen alguna cantidad de penas de prisión. A veces se incrementan o se agravan cuando la calidad de la persona que los está cometiendo son funcionarios o servidores públicos, pero el tema del uso de prestanombres o las famosas testaferros no está regulado, y hemos visto en la práctica que muchos de los casos de corrupción que han sido ventilados y que han sido judicializados en nuestro país han tenido o han utilizado esta figura para tratar en algún momento de evadir la acción de la justicia. Por ejemplo, tú venís, haces una compra de un inmueble y se lo trasladas a otra persona, o lo compras tú con dinero ilícito proveniente de actos de corrupción, pero lo compras a nombre de un familiar lejano, le das el dinero en efectivo. O de un amigo y allá lo... Exactamente, le das un dinero en efectivo, esta persona lo compra a y hoy en día, ¿cómo está? ¿Cuál es el estatus de esa marufiada? Perdóname. Es que si no lo logras descubrir a tiempo, puedes, por ejemplo, mantener esas propiedades sin que haya ninguna acción jurídica en contra de tu patrimonio. Quiero poner ejemplos. Hay personas que actualmente puedan estar guardando prisión, que ejercieron o que están siendo perseguidos por la justicia, como el expresidente Alfredo Cristiani, que tiene una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles que saben todos que son de él, que los adquirió en su momento con dinero procedente de las arcas del Estado, pero que no están a nombre de él, sino que a nombre de sociedades utilizando prestanombres o testaferros. Entonces, la acción de la justicia a través del ejercicio de la extinción de la acción penal de dominio no puede llegar hasta esas figuras, porque actualmente la figura del testaferro no está siendo regulada en la legislación penal. Para poder de alguna manera ser efectivo con todo este andamiaje o estas herramientas jurídicas, para eso también es necesario actualizar la Constitución. Sí. Fíjate cómo regresa. De hecho, fíjate que el artículo 240, que habla sobre el enriquecimiento ilícito, te establece que ningún juzgado o ningún juez podrá incoar una acción de enriquecimiento ilícito contra alguien
pasados 10 años. Es decir, que si tú escondiste dinero, escondiste bienes hurtados del gobierno o hurtados de la hacienda municipal, por ejemplo, durante 10 años, al 10 años con un día tú puedes fácilmente venir y decir, aquí está todo el dinero que saqué, y no te pueden iniciar un proceso de acción porque la Constitución te dice que no lo puedes hacer porque solo bastará hasta 10 años. Prescribe la acción. Entonces aquí puede entrar también en un tema de debate una posible reforma constitucional para eliminar la prescripción de este tipo de acciones. Ok, habilitar ventanillas de denuncia anticorrupción para fomentar la participación activa de la ciudadanía. Esa es una iniciativa muy buena, muy novedosa. Otros gobiernos lo han hecho con otro nombre, ¿no? Fíjate de hecho, que la administración Funes creo que tenía, ¿esto que era el anticorrupción? No me recuerdo tenía quién la era, Secretaría de Transparencia y Anticorrupción, sí. Precisamente. Otro creo que también lo hizo. En su momento se abrieron ¿Qué alcance crees que pueda esos tener espacios. El problema es el siguiente. Tú venís, por ejemplo, en un ministerio y abrís una ventanilla de denuncias en el ministerio. ¿Sí? Esta persona que va a recibir la denuncia es un empleado del ministerio. ¿Cómo puede un ciudadano llegar y decirle, mire, su jefe, el ministro, es corrupto? Él va a tener que venir y reportarle a su jefe, que es el al que están denunciando. En cambio, si tú abrís ventanillas de denuncia de corrupción de manera independiente en una instancia que pueda controlar a cualquier instancia del Estado, tú venís y podés presentar una denuncia, ya sea de manera anónima, sí, o una denuncia por escrito con nombre y firma, al final, y que esta persona va a poder investigar sin importar quién es la persona a la que estás denunciando, porque no tenés una relación de jerarquía ni una relación laboral con esta persona. Bajo un buen mecanismo también de auditoría. Bajo un mecanismo, tenés que fortalecer los mecanismos de auditoría. Es lo que sucedió hoy con el combate de la delincuencia, ¿verdad? Que se abrió un abanico para decir, mire, fulano de tal vez, y a lo mejor precisamente por eso la otra propuesta que el presidente Nayib Bukele mencionaba en su publicación del día de ayer era el Centro Nacional Anticorrupción. Sí. Esto se asemeja o podría ser pensado que sería una oficina completamente independiente, separada de cualquier tipo de injerencia de las instituciones de gobierno. Aunque estará, según acá, dentro de la Fiscalía. Mejor entonces aún, porque la Fiscalía es un ente de investigación. Ya la Fiscalía tuvo en su momento fiscales anticorrupción que fueron los que empezaron a enjuiciar a los expresidentes. Ahora, si vas a fortalecer vas a fortalecer a la Fiscalía con un centro anticorrupción, esto le puede permitir profesionalizar ese tipo de investigaciones y que las denuncias no caigan en saco roto. Ok, vamos a ver, creo que me queda todavía otros elementos. De hecho, involucra a la Corte de Cuentas. Es que establecer un mandato anticorrupción para la Corte de Cuentas. Y que no lo tiene, pero debería de tenerlo. Ya lo tiene, obvio, la Corte de Cuentas. Lo que pasa es que recordar que también la legislación de la Corte de Cuentas debe ser actualizada. Ahora, aquí lo vincula directamente con la Fiscalía para perseguir, en este caso, la corrupción desde el punto de vista de la auditoría. Lo que sucede es que, por ejemplo, rapidito, alguien denuncia en Corte de Cuentas investiga, encuentra anomalías, le da la oportunidad al funcionario de que salve esas anomalías. Si no las salva, las pasan a un juicio de cuentas. El juez del juicio de cuentas debe de venir y establecer que fue culpable, y después de ese momento remiten a Fiscalía. Una pregunta que se me había quedado en el aire y no quiero pasarla por desapercibido. ¿Tú crees esta sospecha que hace ver algunos conocedores de temas jurídicos, que con esta ratificación del artículo 248 habrán elecciones en el 2027 y 2029? Sí, deben de haber. Eso no se ha hablado ahorita, en este momento no se ha tocado absolutamente nada. Debe de haber. De ampliar los plazos de los mandatos. Y aunque se hiciera una reforma constitucional en esa línea, no podría ser de carácter retroactivo. Entonces sí habrían elecciones en 2027 y 2029. Ok, de acuerdo a lo que se ha logrado percibir con esta ratificación, esto va a permitir, como ya lo deja establecida la redacción que se aprobó, va a permitir que una sola asamblea pueda reformar y en este caso también una misma legislatura con las 3/4 partes. Que hoy en día no estaba haciendo. Exactamente. Oscar, el tiempo se nos fue. Gracias. Gracias, Ernesto, un gusto por estar acá. Como siempre es un gusto compartir contigo temas como los que hemos abordado. Por mi parte, esto es todo por hoy. La invitación es para que continúe con nuestra programación. Siempre tenemos muchas sorpresas que ofertarles en Arriba Mi Gente. Quédese con nosotros. Gracias y recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.